Hola a todos, soy Jorge Ufano, gestor de fondos en el broker GPM y profesor de Economía, Finanzas e Inversión en la web clasesdebolsa.com. En este vídeo me gustaría hablaros de la quiebra a la que inevitablemente se está dirigiendo nuestro sistema público de pensiones. Vamos a comenzar viendo las principales partidas a las que se destina el gasto público en España y entre ellas destaca la de pensiones, a la que para este 2016 se presupuesta que se va a gastar más de 135.000 millones de euros, lo que supone un gasto de 31% del gasto total. Y como veis, duplica a la segunda partida, que sería la de sanidad, a la que se destinan 57.000 millones, un 13% del total del presupuesto. La evolución del gasto anual en pensiones ha ido creciendo de forma continua en los últimos años, debido no a la crisis, como algunos pueden argumentar, porque el gasto no influye, así como los ingresos, ahora lo veremos, sí que en momentos de crisis pues han podido disminuir debido a pues, que hay menos personas trabajando, más desempleo y menos cotizaciones sociales, menos dinero entra en las arcas públicas en este concepto. Los gastos no, los gastos han aumentado debido a la propia pirámide poblacional, al envejecimiento de la población, que ha hecho que cada año, aquí podéis ver el gráfico, se han ido jubilando un mayor número de personas y además, por fortuna, la esperanza de vida de una persona cuando llega a los 67 años ha aumentado. Y eso ha hecho pues, que cada vez haya que destinar más recursos públicos a pagar las pensiones. Además, durante todo este periodo, la hucha de las pensiones, que se ahorró o se fijó, como este problema ya se pudo prever hace muchos años y se sabía que debido a la pirámide poblacional española iba a llegar un momento en que los gastos públicos en pensiones iban a ser superiores a los ingresos, pues se fue ahorrando como meter dinero en una hucha en los años en los que había superávit, en los años en los que se pagaba menos en pensiones, y esa hucha se ha ido incrementando. Lo que ha ocurrido es que la crisis, debido a que ha mermado, como acabamos de explicar, los ingresos de la seguridad social, pues se ha tenido que hacer uso de ella de una manera mucho más precipitada, mucho más rápida, mucho más exponencial, y esta ha ido mermando de una manera continua en los últimos años, hasta que ya se prevé que para el año que viene pues ya va a ser deficitaria, nos vamos a quedar sin la hucha. Además, el gasto en pensiones va a ir incrementándose aún más, o sea, esto tiene unos visos que de aquí a por lo menos hasta el año 2050, pues la tendencia va a ser alcista de forma continuada, y esto pues es un grave problema. Como vemos, la pirámide de población española pues tiene el problema de que toda esta generación del baby boom, estas personas que se van a jubilar dentro de entre 15 y 30 años, más o menos, la generación que va entre los que tiene ahora 30 hasta los que tienen 55, pues cuando esto se va a ir desplazando hacia arriba, la gente, los niños de hoy o los que están por nacer ahora, los jóvenes de hoy, pues que se vayan a ir metiendo en el mercado de trabajo, cada vez el ratio entre jubilados y número de personas que están trabajando va a ser más pequeño, y esto va a hacer, pues cuando todo esto suba, toda esta parte de la pirámide que ahora mismo va entre los 35 y 39 años hacia arriba, va a tener que ser mantenida por la de abajo, viendo cómo la base se va estrechando. Si os dais cuenta, en la evolución que he sacado del periódico El Español, pues podemos ver cómo, bueno, fuentes del INE, durante los próximos años las personas en edad de trabajar se van a ir reduciendo y las personas en edad de jubilación, poniendo como jubilación más de 67 años, que ya va a entrar en vigor la jubilación a los 67 años dentro de unos pocos años, si no recuerdo mal, en el 2018, podemos ver cómo pues, este ratio se va a reducir. Pero es que además, dentro de las personas que están en edad de trabajar, podemos situar personas que no van a trabajar, por ejemplo, entre los jóvenes. La de trabajar es a partir de los 16 años. Se estima que más o menos de los jóvenes entre 16 y 22 años, pues solo trabaja un 25%, el resto se quiere formar. Y también están en edad de trabajar las personas entre 60 y 67 años, pero esas personas va a llegar hay un porcentaje tampoco que no trabajan porque a lo mejor tienen alguna ya enfermedad o alguna invalidez o algo. Entonces, al final, lo que nos queda es que el ratio, si os das cuenta, el ratio jubilados-trabajadores llega un momento en el que se estima que en el año 2045 aproximadamente va a haber el mismo número de jubilados que de trabajadores. Es decir, cada trabajador, aparte de mantener a su familia, va a tener que mantener a un jubilado. Pues ya sabemos que en España el sistema es de reparto, es decir, el sistema es
el trabajador de hoy con la cuota de la seguridad social está pagando al jubilado de hoy, ¿vale? Lo que ocurre, si os dais cuenta, es qué medidas se van a tomar. Pues probablemente va a haber ahora mismo una discusión seguramente entre los partidos políticos en los próximos meses sobre qué hacer con este problema, este gigantesco problema que tenemos, de este sistema un poco piramidal, vamos a llamarle similar a un sistema Ponzi, en el cual pues probablemente lo que se intente es por lo menos una parte de estas pensiones aumentar los impuestos, algún tipo de impuestos, veremos si es el IVA, veremos si es el IRPF o si es una tasa especial, para ir al menos menguando el problema o seguir poniendo un parche a corto plazo, aunque el problema es lo suficientemente gigantesco y enorme como para no poder parchearlo. Puede haber en el futuro, siguiendo este sistema, momentos en los que puede haber 50.000, 60.000 millones de déficit, que es más o menos un 5 o 6% del PIB español, ¿no? Es una cantidad demasiado desmesurada. De estos 60, 70, 80.000 millones que en algunos años seremos deficitarios por el sistema de seguridad social, pues hay que intentar paliarlos con ingresos. Entonces, una de las cosas que se ha propuesto es aumentar el número de las cotizaciones a la seguridad social, que ya en España, entre lo que paga la empresa y el trabajador, es del 35% del salario de una persona, aumentarlo. También otra reforma que han pedido los sindicatos en las últimas semanas, meses, es aumentar el máximo en el que se puede cotizar a la seguridad social, la máxima base imponible. Actualmente, si no recuerdo mal, son como 3.600, la base imponible máxima 3.600 o 3.700 euros, pues ampliarla. Pero eso dicen que se pueden recaudar 5.000 millones extras, que como digo, parchearía un poco la situación al año, pero además esas personas se supone que van a tener también en el futuro sueldos mayores de jubilación, si están cotizando más, pues como ocurre actualmente, que los que más cotizan ganan un poquito más, o las pensiones son un poco más altas. Veremos ahí cómo se puede negociar. No obstante, como digo, son parches y realmente poner otro impuesto en España también es algo complicado, es lo que se pide ahora mismo, ¿no? Pues pedir un impuesto por lo menos para paliar las pensiones no contributivas, que son las de las personas que se les paga una pensión sin que hayan contribuido a la seguridad social. Por ejemplo, personas que se quedan en una invalidez o, bueno, otro tipo de pensiones que necesita la ciudadanía. Y aquí, pues en las pensiones es a lo que se va a ocurrir probablemente, a lo mejor por una tasa extra en el IRPF, pero para que os hagáis una idea, ya para mí los impuestos en España son elevados en comparación con lo que una persona pues más o menos puede llegar a asumir. Fijaros que para un sueldo bruto anual de 14.400 euros al año, que sería un sueldo, digamos, más o menos mediano español, lo que cobra la mediana, más o menos el sueldo que más veces se repite en España son 15.000, 16.000 euros al año, el sueldo medio más o menos unos 22.000 euros. Pues vamos a poner uno de 14.400 euros, que sería un salario bruto de 1.200 euros al mes. Pues fijaros que el coste para la empresa, lo que paga una empresa y lo que sale de las arcas de la empresa que paga ese trabajador, salen 1.725 euros al mes, de los cuales, como tiene que pagar un 30,90% a la seguridad social, pues estamos hablando que te queda un salario bruto, que es el que ves en nómina, de 1.200 euros, aunque la empresa realmente está sacando de su caja, de su contabilidad y de su banco 1.725. De los 1.200, el trabajador paga otro 6% aproximadamente, por lo tanto recibe 1.125 en su banco, de los cuales, daros cuenta que luego más o menos ahí tiene que pagar, va a depender también de la situación personal de esa persona, pero más o menos unos 125 euros es lo que tiene que pagar de IRPF, que le puede venir ya retenido en la nómina o que no, y luego lo tiene que añadir. Y luego, de esos 1.000 euros que le quedan, digamos, para gastar, que le lleguen a su cuenta bancaria, pues cuando va a gastar hay que tener en cuenta que pagamos IVA y otros impuestos, impuestos por ejemplo también para echar la gasolina, hidrocarburos, etcétera. De media, porque el IVA en España, aunque el general es del 21%, algunos artículos como los alimentos son más reducidos, pues de media estamos pagando vamos a poner un 15% de media, y nos quedan 850 euros de gasto, ¿no? Después de impuestos netos sería 850 euros. Aquí, en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, el IVA en los productos no viene ya con IVA incluido, porque es una forma un poco de no autoengañarnos, para que uno sepa lo que está pagando de IVA. Los precios suelen venir, pues voy a comprar una lavadora, pues cuesta 200 euros o 200 dólares en su caso, más el IVA, que imaginaros que es el 20%, pues luego cuando vas a pagarlo, en el precio, en el catálogo, en la tienda, lo ves
en dólares sin IVA y luego al pagarlo lo ves y tú ahí eres un poco más consciente de lo que se paga por IVA, que muchas veces es un coste que realmente la mente, no sé, a muchas veces a mí me engaña y no soy consciente de que cada producto que pago, un 21%, si van al tipo general, es IVA, IVA a la sacar del Estado, ¿no? Cuando compramos un producto grande, pues un sofá, una lavadora, pues ahí pues nos damos cuenta. Así que de media tenemos que el sueldo bruto anual son 14.400 euros de una persona y más o menos el Estado se está llevando un impuestos más del 50% de lo que la empresa saca de su caja, ¿no? Entonces yo pienso que los impuestos en España ya son altos. Daros cuenta que la gran diferencia que hay en España con otros países como los países nórdicos es los impuestos que pagan las clases bajas y medias, que en España son inferiores de media. Un trabajador, una renta baja o media en Noruega o Finlandia, en porcentaje sobre su renta, paga menos que en España, ¿no? También allí el IVA es más alto, que eso también va más a las clases medias o bajas. Y se podría arguir, por último, pues a lo mejor porque bueno poner un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Entonces realmente, o sea, haciendo números, tenemos que en España hay 65.000 personas que cobran más de 150.000 euros, por decir que 150.000 euros el que cobre más de eso al año es rico. Y realmente es un impuesto supone para las arcas públicas unos 8.000 millones de euros. Si le ponemos, vamos a poner que tienen que tributar un 50% más, que es pasar a lo mejor de media, o sea, un 40, un 45, debe ser el tipo medio de una persona que cobra más de 150.000, pues vamos a subírselo a 70 o al 65. Pues eso serían 4.000, 5.000 millones que, como digo, volvería a hacer un parche a lo que realmente es el déficit gigantesco que tenemos en las pensiones. Y como conclusión a esta exposición sobre el sistema público de pensiones en España, os he traído aquí 5 ideas que podrían resumir lo que hemos visto en esta exposición, que son fruto de los datos que hemos señalado y del análisis que he hecho de ellos. El sistema de pensiones públicas tal como lo conocemos en España es insostenible. Pienso que va a haber una quiebra del mismo, entendiendo al menos lo que es una quiebra como un incumplimiento del contrato intergeneracional que se ha establecido entre los que cobran y los que aportan al sistema de pensiones, este sistema intergeneracional que ha estado funcionando durante estos últimos años y décadas. Este contrato se va a romper y es lo que quiero señalar o lo que quiero decir como quiebra. Lógicamente, siempre va a haber pensiones, aunque sea a lo mejor al final se acaba cobrando el 20 o el 30% de lo que es el sueldo medio de una persona durante muchos años, pero siempre algo, al menos una pequeña cantidad, pues siempre va a quedar, ¿no? Siempre que haya alguien trabajando, pues aunque sea, si hay que repartir, aunque se haga muy pequeño lo que hay que repartir entre todos, siempre puede quedar, aunque sea una pequeña parte para repartir. Con eso no quiero decir que el sistema vaya, que la gente vaya a jubilarse y no vaya a cobrar nada, pero muy probablemente se vaya reduciendo la cantidad que las personas cuando llegan a la jubilación van a cobrar en relación a lo que cobran de media o lo que han cobrado de media en los últimos años de trabajo o en toda su vida laboral. Y va a ocurrir eso y a la vez simultáneamente va a aumentar más la edad de jubilación en los próximos años. Y probablemente en el corto plazo, ya se supone que se va a activar en España el Pacto de Toledo, ahora que tenemos gobierno, pues intentarán parchearlo para seguir por lo menos unos años más sin afrontar el problema de raíz que tenemos por delante, pues con un aumento de los ingresos del Estado para financiar las pensiones. Como hemos señalado, puede ser que aumente las cotizaciones sociales el máximo, que ahora mismo está en 3.625, a partir de esa cantidad que una persona cobra, pues ya ese sería su límite, pues probablemente eso lo aumenten y además pues establecerán un aumento en el IRPF o en el IVA o en otro tipo de impuesto para pagar y que siga entrando dinero en el sistema de pensiones. Estas son mis conclusiones y bueno, pues es un problema que me preocupa mucho, que sobre todo a la gente que tiene pues 40, 45, 30 y pico años creo que deberíamos comenzar a ahorrar para la jubilación, al menos una pequeña parte mes a mes, siempre que sea posible, que sé que es muy complicado en el mundo actual en el que vivimos, sobre todo para los jóvenes, con estos sueldos tan bajos que tenemos y lo que creo que hay que hacer, pues al menos una pequeña parte sí que intentar ahorrarla, intentar invertirla a largo plazo en algunos activos seguros, sobre todo para también porque nos puede venir también el problema de la inflación y obviamente el ahorro del día de hoy dentro de 30 años, esa misma unidad monetaria, ese mismo euro, pues ha perdido mucho poder adquisitivo o lo perderá y se podrán comprar
menos cosas con 10.000 euros del mañana de dentro de 30 años que con lo que se puede comprar ahora, por ejemplo, con 10.000 euros. Y nada, os dejo aquí mi email por si tenéis cualquier duda o de economía, de inversión, queréis invertir o de finanzas y que soy coach de estas materias y además, bueno, si queréis profundizar y os gustan estos temas, también pues podéis echarle un vistazo a mi libro Lo prometido es deuda. Muchas gracias.